ciclónica que se extenderá hasta el 30 de noviembre. Conforme a las informaciones de los organismos especializados, será una temporada ciclónica bastante intensa. Por ejemplo, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, la NOAA, de los Estados Unidos de América, pronostica unas 13 a 19 tormentas tropicales. De ellas, conforme al pronóstico que hace, de 6 a 10 podrían convertirse en huracanes. Y de esos 6 a 10, de 3 a 5 de una gran categoría. Es decir, de 3 para adelante. De una categoría superior a 3. Es decir, que la capacidad destructiva de esos fenómenos que se prevé pudieran calar a ese nivel es significativa. Tú sabes que el chico Sandy, que es un comunicador que me da mucha risa, salió en estos días una cámara oculta diciéndole a la gente que Luis mandó a hacer una malla ciclónica alrededor de todo el país para impedir que los ciclones entren. Y había gente que estaba en contra. Lo grave es que... la gente lo creía. Tú dices, lo grave es que hay gente que le cree, pero peor aún, que ya tenía opiniones. Yo le vendí un carro una vez aquí. Al chico Sandy, son los tipos que más risa me dan. Un abrazo, chico Sandy. Pero es importante porque... Mazda 323. La forma en la que nosotros hemos poblado las riberas de los ríos, sobre todo en el curso bajo, es una cosa. Mira, voy para allá. Precisamente hago este comentario muy próximo siempre a las temporadas ciclónicas, o en este caso, justo después de iniciar. Y mi comentario va dedicado precisamente a esto. Cada vez más las temporadas ciclónicas en los últimos años ha sido constante, que son o tienen una mayor cantidad de tormentas previsibles, y la fortaleza de esos fenómenos atmosféricos y el potencial de convertirse en un fenómeno de alta capacidad destructiva es cada vez mayor. Esto no puede hacer que los países sigan con las políticas iguales que se refieren a la protección de la ciudadanía en lugares vulnerables. De un informe que publicó precisamente la Defensa Civil, se extraen datos que hay que tomar en consideración para las decisiones que ha de tomarse para preservar la vida de la gente. Por ejemplo, se ha identificado 1.132 comunidades en condiciones de vulnerabilidad distribuido en toda la geografía nacional. Señores, no es para nada un dato inestimable, es un dato significativo. 1.132 comunidades podrían ser impactadas por estos fenómenos sin importar la trascendencia, ni la dimensión, ni la fortaleza de los vientos. Esto implica una cantidad enorme. Imagínense que en esas comunidades hay, que no es solamente esto, hay 100 personas. Multiplique eso, las 1.132 comunidades por 100. Que hay comunidades de estas que son, lógico está, con poblaciones significativas. Por igual, en ese mismo informe se identifican 631.450 viviendas de madera y zinc y materiales ligeros, lo que implica una vulnerabilidad mayor. En cada una de esas casas habita de un mínimo de 3 a 5 personas. Es decir, que tenemos en condición de muy alto riesgo a una cantidad también enorme de personas por la condición de su vivienda. Si a esto le sumamos la intensidad que están teniendo estos fenómenos, que cuando vemos las grabaciones de lo que ocurre, cuando tocan tierra, y ha tocado tierra, gracias a Dios nuestro país ha estado libre en los últimos años de fenómenos, vamos a decir, de estas categorías 3 y 4, pero en algún momento podría ocurrir lo contrario. Y todos estos elementos que estamos señalando se agregan a un riesgo mayúsculo. La población dominicana ha crecido de forma significativa. El desarrollo urbano se ha expandido sin control. En las zonas rurales también, en algunos lugares no apropiados, se han alojado personas. Los cursos de los ríos, que lo decía José Luis hoy mismo, los cursos de los ríos están siendo copados por viviendas. Y cuando ocurren fuertes lluvias, pues esos cauces de agua retoman su camino. Todo aquello que obstaculiza el curso, lamentablemente, la suerte que lleva es su desplazamiento, su destrucción, y con eso la destrucción de vidas. Cuando analizamos también la capacidad que pudiera tenerse de respuesta en la República Dominicana, los albergues que tenemos son escuelas e iglesias. Estamos hablando que hay disponibles en registro unos 2.744 albergues que tienen la capacidad solo para 582.142 personas. De esos,
el 65% son escuelas y el otro 25% son iglesias. Por eso cuando ocurren estos fenómenos, lamentablemente las personas están albergadas en espacios destinados a otro fin, como en el caso de las escuelas, se tienen que suspender las clases en esos lugares en los que lamentablemente le están dedicando, por esa imprevisión tal vez estatal, al cuidado de las personas que están en condiciones de vulnerabilidad ante fenómenos atmosféricos. Pues esto genera un problema para la educación. Creo que es momento de que tomemos con seriedad estos fenómenos atmosféricos. Así como decía Pedro Mir que estamos en el mismo trayecto del Sol, nosotros estamos en el mismo trayecto de los huracanes. Y nuestro país no puede darse el lujo de siempre esperar a la suerte, contar con la suerte o tomar planes que nazcan de la necesidad, de la desgracia de estos fenómenos naturales. Me he cansado aquí de decir que no se puede seguir creciendo de espaldas a un planeamiento científico urbano. Se aprobó una ley de planeamiento urbano donde tenía planificación, participación el ya extinto, casi extinto Ministerio de Planificación, de Economía, Planificación y Desarrollo. Ahora se fusionó con el de Hacienda, pero se transfieren estas competencias a ese mega ministerio que nace. Tiene que avanzarse hacia el cumplimiento de este asunto como órgano que en cierta forma se coloca como un órgano asesor, dejándole las atribuciones a los ayuntamientos, pero no se puede seguir avanzando con un crecimiento desordenado. Y aquellos alojamientos colocados en lugares no propios para la vivienda, en lugares de alto riesgo, en lugar de cada vez que ocurre o que se anuncia un fenómeno atmosférico, salir corriendo, desplazar a las personas de sus hogares, ponerlas a veces en riesgo de perder sus bienes y sus propiedades. En lugar de hacer estos planes reactivos, vamos a hacer lo que tenemos que hacer como país, una planificación. Vamos a ponerle una atención especial a la planificación para, primero, que el crecimiento se dé en los espacios y en las comunidades que estén debidamente aptas para el asentamiento humano. Y por el otro, comenzar a hacer un desmonte, un plan. No vamos a hacerlo en 2 días porque no se puede, pero un plan sistemático en el que esas personas de esas comunidades, 1.132 comunidades, comience a hacerse un desplazamiento o una estructuración de esos espacios para evitar las desgracias y los desplazamientos albergues cuando vienen estos fenómenos. Que no se va a predecir siempre, ni siempre todos los espacios se van a entender que eran susceptibles de cierta vulnerabilidad, porque hasta el mismo Distrito Nacional es un fenómeno especial en aquella Dana, pero pues sufrimos una afectación por una lluvia excepcional, pero eso es un caso excepcional. Pero si ya sabemos dónde están los puntos vulnerables, si ya sabemos qué hay que hacer, pues vamos a hacerlo. Por igual, tenemos que tomar conciencia y al entender que somos una isla vulnerable a estos fenómenos atmosféricos, hay que trabajar con un plan a largo plazo. Yo sé que es costoso y de eso sabe mucho Susana, el soterrar las líneas del tendido eléctrico y las líneas también de comunicación. Eso es insustentable. Además de que afea a la ciudad, aquí hay un desorden en cuanto a eso. También es una vulnerabilidad adicional que puede costarle mucho al país. Hay que hacer mucha inversión. Vamos a aprovechar y con esa inversión que hay que hacer en las redes, que se comience a hacer una inversión que también protege esas líneas y si se pueden soterrar en muchos de los puntos del país, que se hagan unas líneas soterradas, sobre todo en las redes de distribución. De manera que hacemos una exhortación a las autoridades con este inicio de la temporada ciclónica para que comencemos a trabajar en la prevención, no solamente en la reacción cuando estos fenómenos llegan, que se trabaje en la planificación urbana, en el crecimiento urbano, que se tomen las medidas para el desalojo de aquellos que de forma ilegal se establecen en lugares inapropiados, pero por igual que se trabaje en un plan que tienda a proteger las líneas de distribución eléctrica, el cableado también telefónico, para cuando ocurran estos fenómenos no tengamos que lamentarnos. Llévatelo, Frank.